Primera carta de Tesalonicenses 4:2. Dice las escrituras: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, el Señor Jesucristo dio unas instrucciones. Amén. ¿Cuáles instrucciones dio? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Amén. Puede tomar asiento, gloria a Dios. Hermanos, dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo, por medio de los apóstoles, dejó, hermano, una instrucción, dejó una enseñanza. Amén. Y les dijo que cuál era la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que usted y yo estemos ¿qué? Nos santifiquemos. La voluntad de Dios es que usted y yo nos santifiquemos. Y como hemos estado hablando en esta semana, hermano, estamos hablando de ¿qué tema? De la santidad, un tema importante, hermano, que si usted y yo le colocamos mucha atención en nuestras vidas, esto va a definir todo nuestro ser, hermano. Al diablo no le conviene que usted escuche este tema, no le conviene que usted escuche esta enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que si usted escucha esta enseñanza y la pone por obra, lo va a perder. Por eso él coloca estorbos, por eso, hermano, hasta mueve las nubes para que llueva. Todo lo hace para que el diablo, hermano, para que la gente no escuche estas enseñanzas de la santidad que hemos estado hablando en los ayunos, hermano, y en los cultos. Amén. Entonces, la santidad, ¿qué es santidad? Otro concepto, es estar consagrado, separado ¿para qué? Para el uso exclusivo ¿de quién? De Dios. Es estar disponible solamente ¿para qué? Para Dios. Usted y yo somos uso exclusivo ¿para quién? Para Dios. Usted y yo estamos apartados ¿para quién? Para el Señor. Cuando usted y yo estamos consagrados y separados para Dios, hermano, usted y yo no vamos a prestar nuestros miembros para cosas malas. No vamos a prestar nuestros ojos, hermano, para ver lo que no debemos de ver. No vamos a prestar nuestra boca para hablar algo que no debemos de hablar. No vamos a prestar nuestros oídos para algo que no debemos de escuchar. Amén. Dios está buscando personas separadas para Él. Y esta mañana colocamos este ejemplo, hermano. Estos baffles, este micrófono, hermano, esa consola, ese televisor está separado para el uso exclusivo ¿de quién? De Dios. Amén. Solamente para Dios. Hermano, esto, con este micrófono no se va a cantar música mundana. Con estos baffles no va a salir, hermano, música mundana. Las cosas de Dios están separadas, consagradas ¿para quién? Para Dios. Son los utensilios. ¿Para qué? Hermano, los utensilios, como los decía la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, estos utensilios, hermano, eran del templo, eran consagrados ¿para quién? Para Dios. El mobiliario del templo. Amén. Entonces Dios está buscando personas separadas para Dios. ¿De dónde viene la santidad? Vamos a leer, hermano, Apocalipsis capítulo 4. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Recapitulemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos. Amén. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué dice la palabra del Señor? Santo, santo, ¿quién es? Es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, cuando la palabra del Señor dice, hermano, que decían santo, 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 eso es un atributo de Dios. Y usted y yo hemos conocido muchos atributos del Señor. Amén. Dios es amor. ¿Qué más es Dios? Un atributo de Dios. Diga, ayúdeme, ¿qué, santo, qué más? Misericordioso, ¿qué más? Mire, hermano, de esto depende, porque de esa manera es que usted y yo lo vamos a adorar. Porque es que adorar a Dios es hablarle sobre los atributos. Alabar a Dios es hablar de las maravillas que Él ha hecho. Amén.
Entonces, aquí dice la palabra del Señor que los 4 seres vivientes decían: santo, santo, santo. Gracias, hermano. Y usted podrá decir: sí, es que yo tengo inteligencia, yo soy misericordioso, y aplicamos algunos atributos de Dios y los podemos enseñar, y usted los puede, hermano, copiar de otra persona y aprender de otra persona y hasta recibir de otra persona. Pero la santidad usted no la va a recibir de otra persona. La santidad la va a recibir es solamente de Dios. Amén. Solamente la santidad, Dios es el que la puede dar. Y yo les recordaba, hermano, esta mañana a los hermanos en el ayuno, de que Dios, ¿se acuerdan la enseñanza que dimos de los querubines, de los serafines, hermano? Donde decíamos de que en el cielo se dice: santo, santo, santo. Los 4 seres vivientes mantienen diciendo: santo, santo, santo. Los querubines, los serafines: santo, santo, santo. ¿Y por qué? Porque ellos se recordaron, se acuerdan de que un día había un querubín, hermano, que falló, que se ensoberbeció su corazón y que se convirtió en Satanás. Entonces ellos dicen: santo, santo, santo. Y el otro le dice: santo, santo. Mantienen, hermano, dándole la gloria a Dios, adorando al Señor. ¿Para qué? Para que esa santidad también los arrope, hermano. Y eso es humillarse. Cuando usted y yo nos humillamos y adoramos a Dios, la santidad te va a empezar a ser revelada. Porque aquí, hermano, está hablando de santidad y está hablando de adoración. Decían: santo, santo, santo. La adoración te va a conectar con Dios, pero también te va a hacer recibir de parte de Dios la santidad. Amén. Entonces, a Dios lo alabamos por su grandeza y sus maravillas, y lo adoramos por lo que Él es, porque es santo. Amén. La adoración es una respuesta a la santidad de Dios. Por eso es importante, hermano, los tiempos de la oración, los tiempos de la adoración, de la alabanza. Porque cuando usted está cantándole a Dios, cuando usted lo está adorando, usted, hermano, usted está dándole una respuesta a la santidad de Él, y usted se va a conectar con Él, y Él te va a dar de esa santidad también, te la va a transmitir. Amén. Cuando usted y yo vemos la santidad de Dios, cuando usted y yo la vemos, hermano, y cuando tenemos un encuentro con el Espíritu de santidad, usted y yo vamos a empezar a adorarle. A usted no le va a quedar difícil adorar a Dios. Y yo le colocaba esta mañana de ejemplo a los hermanos, hermano, de que un líder del grupo ISIS que era malísimo, no conocía del Jesús. Él era yigadista, él era una persona mala, no conocía sino, hermano, sus raíces, su doctrina, que es muy perversa. Él mataba a cristianos. Y dice, hermano, el testimonio, eso está en YouTube, se lo puede buscar. Uno de los líderes dice que él se iba a matar. Él no encontraba sentido a la vida. Y él dice que él se encontró con Jesús. Se le apareció un ser y le dijo que él era Jesús y que lo amaba. Ese hombre se pone a llorar y dice: él era tan santo. Porque la santidad se puede apreciar. Dice que él habita en las alabanzas de su pueblo y ¿en dónde? En la santidad, en la hermosura de su santidad. O sea que la santidad es hermosa, se puede ver. Cuando usted y yo adoramos a Dios y nos conectamos con Dios, usted va a poder ver esa santidad. Y cuando usted logra ver esa santidad, usted queda impregnado y usted quiere ser santo, porque usted quiere permanecer cerca de Él. Por eso la santidad es un espíritu. Hermano, la santidad no es conocimiento. La santidad es una vida dedicada al Señor. Hablábamos el martes. Amén. La santidad, hermano, la santidad es un modelo a seguir. Amén. La santidad es un modelo a seguir, no es una lista de cosas por hacer. Son cosas diferentes. La santidad, hermano, es algo que usted y yo tenemos que empezar a hacer, a practicar. Es algo que usted y yo se nos tiene que ser revelado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces Apocalipsis 4:8 nos enseña, hermano, que cuando usted y yo empezamos a adorar a Dios, usted y yo vamos a encontrarnos con la santidad. Usted empieza a concentrarse, empieza a adorar al Señor. Usted se conecta con Dios y usted va a empezar a contemplar la hermosura de su santidad. El espíritu de santidad usted lo va a conocer y usted y yo no vamos a ser iguales.
Ahora, ¿por qué? Una de las razones por qué debemos santificarnos. La primera es porque Él es santo. Vamos a leer Hechos 26, 18, hermano. Y aquí esto es algo muy importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta, y el por qué tenemos que ser santos. Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18. ¿Estamos allí? Mire lo que dice la palabra del Señor. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a volverlo a leer. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando usted y yo, hermano, estamos y buscamos la santidad, vamos a recibir ¿qué? Mire todo lo que dice antes, pero hoy me voy a enfocar solamente en la herencia. Diga al que tiene a su lado, vas a recibir herencia si te guardas en santidad. Muchos creyentes no disfrutan de la herencia que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabe por qué? Es porque no se santifican. La herencia es solamente para los santificados, para los que nos guardamos en santidad, para los que nos apartamos del pecado. ¿Alguien quiere herencia? Dos amenes. Santifiquémonos, hermano. Santificémonos. Cuando usted y yo nos santificamos, entramos en la herencia, a ser participantes de las promesas de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Quién lo lee fuerte? Leamos Hechos 20, no pierdan ese Corintios que ya vamos para allá. Leamos Hechos 20, 32. Hechos 20, 32. ¿Qué dice? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, la persona que se guarda en santidad, ¿por qué es importante la santidad? Hermano, el apartarnos del pecado, el que el espíritu de santidad nos sea revelado. Porque recuerde que, hermano, la santidad es un espíritu, hermano. Y cuando usted empieza a conocer el espíritu de santidad, a usted ya, hermano, no va a obedecer por imposición, sino por revelación. Amén. Por revelación. Y cuando usted y yo nos santificamos, nos apartamos del pecado, nos empezamos a apartar de las cosas malas, vamos creciendo en santidad, porque la santidad, hermano, es progresiva. ¿Y qué va a pasar? Usted y yo vamos a recibir herencia. Amén. La herencia. Por eso usted ve personas que llevan años en la iglesia, años, sí, son bendecidos en la economía, son bendecidos en ciertas cosas, pero no reciben la herencia. ¿Qué día estábamos hablando con mi esposa, hermano, sobre de que muchos a veces tienen el maná? Sí, tienen para vivir bien, para comer, para dormir, viven bien. Pero una cosa es la abundancia y otra cosa es la sobreabundancia. Y miramos, hermano, para alcanzar eso, miramos en la Biblia quiénes fueron los que alcanzaron la sobreabundancia y quiénes vivieron solamente con lo necesario. Y miramos el pueblo de Israel, hermano, que él vivía, el pueblo de Israel en el desierto vivía con lo necesario. Amén. Vivía bien, pero con lo necesario. Pero para que venga la sobreabundancia, ya es otra cosa. Ya usted y yo tenemos que hacer
ciertas cosas para vivir en sobreabundancia, porque sí vivimos bien, tenemos la comida, tenemos salud, bien, tenemos el transporte, gloria a Dios, paseamos y aquí, y eso es abundancia. Pero la sobreabundancia, hermano, que usted tenga hasta que ya, hermano, usted diga, uy, estoy hastiado, ya es otra cosa. La sobreabundancia. Para eso ya, hermano, usted y yo tenemos que, el nivel de consagración tiene que ser mayor. Porque a medida que usted y yo nos vamos consagrando, hermano, a medida que usted y yo vamos conociendo al Señor por medio de una relación, hermano, a medida la santidad, usted y yo empezamos a ser más santos cuando entramos en tiempos de adoración y de relación con Dios. Y a medida que vamos conociendo y acercándonos más a Dios, hermano, la brecha de la libertad en cuanto a lo que podemos hacer se va cerrando. ¿Me explico? Dios ya te va a empezar a pedir ciertas cosas. Ya Dios te va a empezar a pedir que no hagas ciertas cosas, que no vayas a ciertos lugares, que no hagas ciertas cosas, que no te juntes con ciertas personas porque te van a contaminar, que no estés en ciertos lugares, no hagas ciertas prácticas. Amén. Entonces, segunda carta a los Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, usted y yo tenemos promesas. Usted y yo tenemos, hermano, cantidades de promesas que no queremos que sean promesas, sino que queremos que sean ya realidad, ¿cierto que sí? Porque ¿de qué le sirve que Dios le diga usted va a ser grande? ¿Pero cuándo? Cuando usted y yo nos limpiemos, cuando usted y yo nos apartemos del pecado, nos apartemos y nos empecemos a santificar. Cuando usted y yo nos empezamos a santificar, vamos perfeccionando la santidad. Hermano, vamos quitando cosas que nos alejan de Dios, que nos alejan de su presencia, que nos empiezan a quitar, hermano, esa comunión con el Señor. Dios dice: la herencia es para los separados, a eso les abro las ventanas de los cielos, esos tienen herencia en mí. Pero los que practican pecado, hermano, los que no se santifican, los que no están allí sabiendo que algo está mal y no lo empiezan a corregir, hermano, esas personas no andan en santidad. No andan en santidad. Porque ser santo, hermano, ser santo es la voluntad de Dios. Y Dios dice: hay una herencia que tengo para ti, para tu familia, y si tú te santificas, tengo una herencia para tus hijos de tus hijos y tus hijos de tus hijos. Un amén, dos amenes nomás. Sí, hermano, si usted y yo no santificamos, vamos a dejar una herencia. Vamos a recibir la herencia del Padre y vamos a dejar un legado, una herencia. Porque la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuánto? ¿Para cuánto permanece Dios? Para siempre, ¿cierto que sí? O sea que cuando usted y yo la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Y cuando usted y yo nos santificamos, vamos a recibir la herencia del Padre. Y cuando recibimos la herencia del Padre, le vamos a dejar herencia para nuestros hijos. O sea que vamos a permanecer para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cierto que sí? Ahora, hay dos formas de adquirir, hermano, santidad. Hay dos formas de adquirir santidad, de caminar en santidad. La primera es a través de las instrucciones, de las reglas, de las regulaciones humanas, tratando de andar en santidad. Eso se llama legalismo. Amén. Y quiero que me preste atención a esto, porque hay gente que quiere andar en santidad, quiere en su forma humana. Por eso le digo que la santidad es un espíritu. Y si usted y yo no clamamos por el espíritu de santidad, hermano, que nos sea revelado, la gente va a obedecer por imposición, no por revelación. Y tarde que temprano termina hartándose de la iglesia, hartándose y cansándose de las cosas y no quiere hacer más santidad. Pero cuando es por espíritu de revelación, usted no le va a cansar, usted no le va a hartar, no le va a fastidiar, sino que usted se va a agradar de hacer eso. Porque la Biblia dice que la ley produce ira.
Cuando usted y yo obedecemos por ley, por imposición, hermano, por dentro hay ira, aunque manejemos una apariencia de santidad por fuera. Y eso le pasa al legalista, al religioso, el que, hermano, anda en santidad obedeciendo instrucciones, obedeciendo, hermano, cantidades de cosas allí, hermano, regulaciones. Se está esforzando humanamente para ser santo. Se está esforzando humanamente. Eso se llama legalismo, eso es una atadura. Y toda persona legalista nunca camina en amor. Es bien juzgadora, hermano. El religioso que obedece, sí obedece, pero está obedeciendo a sus propias fuerzas. Pero esas personas, hermano, yo me encontré con esas personas cantidades. La otra vez sí que había esa gente. Legalistas, obedecían y entonces querían imponerle esas reglas también a la gente. Y obedecían, no tenían amor. No sé usted, yo voy a encontrar con esa gente. Los legalistas no caminan en amor, y sí que juzgan, hermano. Y este hermano, ¿por qué hace esto? ¿Y usted por qué utiliza esto? ¿Y usted sí sabe que esos pantalones se van para el infierno con esos pantalones? El legalista juzga, no tiene amor, porque él obedece por imposición, mas no por revelación. Amén. El que, hermano, le ha sido revelado el espíritu de santidad, él se guarda en santidad, tiene amor para con el que no anda en santidad, hermano, y lo anima, ora por él, habla con amor. El legalismo destruye la iglesia. ¿Cuántas iglesias, hermano, fueron destruidas por ese legalismo? Porque había gente que era santa en sus propias fuerzas. Pero pastor, ¿cómo se puede ser santo en sus propias fuerzas? Cuando sí sabe que eso está malo, entonces no lo hace, aunque lo quiera hacer, pero no lo hace. Amén. Entonces, ¿por qué destruye la iglesia? Saca los nuevos, porque no te pintes, no te cortes, no te hagas, no te pongas. Legalismo. Esa es la forma humana. La forma humana, hermano, de practicar la santidad. Ahora, la otra es, hermano, está en Hechos 26:18. Vamos a leer Hechos 26:18. Hechos 26:18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los ¿qué? ¿Entre qué? Entre los santificados. O sea, somos, hermano, es a través de la fe en Cristo y saber que somos limpiados por Jesús, hermano. Esa es la santidad que usted y yo vamos a empezar a caminar. Lo que leíamos el martes de Hebreos capítulo 10, versículo 10, que el Señor nos santificó y nos limpió. Cuando usted y yo empezamos a conocer el espíritu de santidad y entendemos de que somos santos porque el Señor nos santificó, nos limpió y que es nuestra responsabilidad caminar en santidad, usted ya no va a juzgar al que no anda en santidad. Usted ya no va, hermano, a andar criticando ni nada, sino que usted se va a acordar que un día usted estuvo en esa condición y que Dios te limpió. Amén. Ahora, ¿cómo caminar en santidad? Usted tiene que decirle, Señor, yo tengo un hambre por la santidad. Dígale, Señor, yo tengo hambre por la santidad. Dígala. Pero con ese ánimo, hermano, no, el Señor no va a bajar del, ni siquiera lo va a escuchar. Diga, yo tengo hambre por la santidad. Amén. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, hermano, cuando usted y yo conocemos del Señor, nacimos de nuevo, pero hay cosas, hermano, que no podemos dejar, que no hemos podido hacer a un lado, hermano, como cosas del mundo, pornografía. No puede dejar, hermano, la laxivia, no puede dejar la masturbación, no puede dejar, hermano, la lujuria, el adulterio, la fornicación, no puede dejar la mentira, no puede dejar la ira, hermano, no puede dejar ciertas cosas, pero quiere cambiar. Hay un deseo de cambiar y está cansado de cometer tanto pecado y está cansado, se siente frustrado, hermano, y no quiere hacer más eso. Quiere una transformación real. Se ha hecho muchas cosas externas, he hecho aquí, he hecho acá, pero sigo cayendo en el mismo error, hermano. No funciona nada.
Porque la santidad no se gana con un esfuerzo humano. Amén. La santidad no se gana con un esfuerzo humano, no se adquiere, hermano, con un hombre o con instrucciones o con reglas. Se adquiere del mismo Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Ese es el problema de muchas personas que no han podido con un pecado que los lleva, hermano, por un pecado voluntario, que no quieren, saben que está mal hecho. El alma quiere pecar, lo quiere hacer, hermano, quiere hacer ciertas prácticas, pero no puede. ¿Por qué? Porque está siguiendo reglas, está siguiendo, hermano, instrucciones. La santidad no viene, ese poder no viene, hermano, por medio de una regla, una instrucción. Esto solamente viene es en la fe en Cristo Jesús, en rendirnos a Dios y decirle: Señor, ayúdame porque quiero pecar, quiero, Señor amado, hacer esto. Ayúdame. Clamamos al trono de la gracia donde hallamos el oportuno socorro. Eso le decía yo a los adolescentes, hermano, que cuando yo tenía el grupo de los muchachos, yo les decía: cuando usted le venga la tentación, usted tiene que clamar al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Pero si la gente empieza a pensar: no, y esto, y será que peco, y será que no hago esto, y será que si peco, como no, empiezan a entrar en esas conversaciones, ya el Señor ya se fue de allí, porque hay un anhelo de pecar. Pero cuando viene la tentación es sincero: Padre, ayúdame, Señor, yo no quiero pecar más. Señor, mira que está bien, me tengo este pensamiento, quiero hacer esto, ayúdame. La ayuda va a venir y usted inmediatamente va a sentir un cambio, hermano, en su vida, que ya no va a querer pecar. Ya no va a querer pecar. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Dice: así que, hermanos, os ruego. Había un ruego, hermano, del apóstol Pablo. El Pablo tenía un ruego. Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ser sincero, de decirle: Señor, aquí están mis miembros, aquí está mi vida, amén, aquí está todo mi ser. Había un hombre, hermano, que provocó el avivamiento más grande de toda la historia. Se llama Charles Finney. Predicaba que hay un pecado, hermano. Predicaba de que hay un pecado terrible que bloquea el cielo, hermano. Y no solo hiere tu alma, sino que bloquea el cielo. Y es como un muro invisible que separa la tierra del cielo, impidiendo que la gracia fluya libremente cuando este pecado se libera. Este hombre, hermano, habla de que las oraciones no suben. La adoración, hermano, se enfría y el avivamiento muere antes de que nazca por causa de este pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Isaías 59, 2. Muy conocido este pasaje. Léalo fuerte. ¿Qué dice? ¿Qué es una división, hermano? Cuando una persona tiene un local grande y quiere hacer divisiones, levanta como muros, ¿cierto que sí? Cuando la gente tiene un pecado oculto, cuando la gente hace una práctica donde nadie lo ve, hermano, está levantando un muro, está separando los cielos de la tierra. De este pecado se refería a Charles Finney. Cuando se hace en lo oculto, hermano, se hace en lo oculto y que Dios conoce. Y eso, hermano, el diablo lo sabe, que una vida sin arrepentimiento verdadero es terreno fértil para la tibieza espiritual. Es el corazón dividido, el doble ánimo, hermano. Eso apaga la llama. Y hay gente que no reconoce el pecado, sino que lo justifica. Y cuando la persona justifica el pecado, en vez de confesarlo, el altar pierde fuerza y el cielo se aleja, porque coloca una división del cielo a la tierra, la coloca.
Eso dice la palabra del Señor, hermano. El fin de la santidad, hermano, no es para que la gente, no es para impresionar a la gente, sino que manifestemos y reflejemos a Cristo. Ese es el fin de la santidad. Por eso en nuestras oraciones, hermano, tenemos que decirle, Señor, antes de pedirle carro, casa, beca, es de decirle, Señor, revélame el espíritu de la santidad. Dame, Señor amado, ese agrado. Yo no quiero obedecer ya por imposición, sino por revelación. Yo quiero guardarme para ti. Yo quiero presentar estos miembros. Quiero estar apartado para ti, Señor, solamente para el uso exclusivo tuyo. Amén. Entonces, la santidad es una vida dedicada al Señor. No es una vida perfecta. No estamos hablando de perfección, porque usted y yo cometemos errores. Yo no soy santo porque dejé de pecar, hablábamos el martes, sino porque Cristo nos hizo santos. Yo no soy santo porque soy buena gente, sino porque Él me justificó. Amén. Y esto muchas personas no lo entienden. Hay que decirle, Señor, yo necesito ser santo, pero como pastor yo logro que el Señor me ministre esa santidad. Es a través de la relación y a través de la adoración. Los seres vivientes, ¿cómo cree que se mantienen, hermanos santos? Porque ellos tienen poder, ellos tienen libre albedrío, tienen voluntad. Dios no creó robots. Los ángeles, esos entes que están en el cielo, hermano, tienen voluntad, tienen poder. Los demonios que se rebelaron, los ángeles caídos que están, hermano, tenían poder, tenían ciertas habilidades que ahora son los demonios, que ahora son los principados, que ahora son las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes, los tronos, los dominios. Son espíritus que tienen poder, tienen, hermano, una habilidad para corromper o para hacer el bien. Y ellos, hermanos, se mantienen en santidad, guardados y humillados delante del Señor, porque ellos adoran en el cielo también. Entonces, cuando usted y yo adoramos, eso va a hacer que usted y yo nos mantengamos, hermano, en esa santidad. Vamos a reconocer la santidad en Dios, y cuando usted y yo reconocemos algo de Dios, lo vamos a obtener. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Pedro? Que Pedro reconoció autoridad. ¿Y qué le hizo Jesucristo? Jesucristo lo reconoció a él también. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él hizo una declaración. Él reconoció autoridad en Cristo, y Cristo le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea que cuando yo reconozco santidad en Dios y lo adoro, Dios te va a dar también santidad, te va a reconocer santidad en ti. Por eso al diablo no le gusta que usted lo adore, que usted no cante, que usted esté por allí distraído. Gente que no sabe, es más, que ni viene a adorar al Señor. Prefiere quedarse, hermano, haciendo otras cosas. Entonces, a medida que usted adora y va adorando, usted se va llenando de santidad. Le va siendo revelada la santidad, le va siendo revelado el espíritu de santidad, le va siendo revelado. Usted ya no va a obedecer por imposición, sino por revelación, por amor. Va a empezar a quitar estorbos que lo alejan de Dios. Pero la gente que casi no busca, hermano, pues va a estar cargado, va a estar lleno de cosas, va a estar allí, hermano, viviendo una vida que no entiende y que cree que es todo lo que hay para él o para ella. Cuando usted y yo entramos, hermano, en la adoración, en la santidad, usted va a conocer la realidad de las cosas, de que lo que estamos viviendo aquí es un reflejo del mundo espiritual. Vamos a conocer la verdad. Amén.